Y bueno, hoy estamos de manteles largos porque tengo el honor, el privilegio de tener a Miguel Pizarro aquí en la cabina de UC Radio. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues tú has sido testigo de toda esta aventura que estamos emprendiendo y que pues lleva poco de iniciar en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico. Ahí nos estamos presentando con esta obra que se llama Todos Somos Job, y por eso, pues nada, Ajá. Estamos ahora vistiéndonos de blanco para ir con la sintonía y todo el asunto, ¿no? Oye, pero a ver, o sea, yo ya tuve el chance de ver la obra, sí, me pareció me acuerdo estupenda. Pero ¿con qué personaje te identificas más? ¿Con el adversario? ¿Con Job? ¿Con cuál? ¿O es más que todos, o con los amigos? Que tú no los haces, pero... Bueno. Tenemos de todo un poco, ¿no? Ajá. Y es la lucha del ser humano que de pronto anda así, como que oscilas y como que tratas de pronto de en lo que se pueda perfeccionarte y mejorarte. Esa es una gran tarea que debemos de tener todos, ¿no? Mejorarnos. Y bueno, tú te estás refiriendo efectivamente al villano de la obra de teatro, ¿no? Que Ajá. es el adversario, que es uno de tantos nombres que puede ocupar porque es el demonio, es el diablo, es Lucifer, ¿no? Y es el que le ofrece este juego a Dios de que le quiere demostrar que la humanidad está perdida y que mejor ni tenga cariño por ella porque de plano no hay en quien confiar. Y entonces, bueno, ahí el conejillo de Indias es el buen Job, uh-huh. al que le hacen cantidad de tropelías a ver hasta dónde va a aguantar. Entonces, ya ves, nosotros hicimos una versión modernizada del texto para hacerlo pues lo más contundente que pudiéramos, llevadero para un público moderno, y además que no perdiera la misiva importante que tiene el texto en sí. Este texto es del siglo V antes de Jesucristo. O sea, ya tiene un rato. Ya tiene un ratito. Entonces es del Antiguo Testamento. Entonces dices tú, ups, era un tiempo en donde todavía no había géneros literarios y entonces está escrito a base de discursos. Entonces preparar una obra de teatro bajo este texto, pues claro que fue complejo. Y ya ves, nos llevamos años. Pero fueron unos años como... el otro día mi sobrino me mandó una frase, estaba en inglés, pero que te dice, y la hemos escuchado de muchas maneras también y con otros autores seguramente, que lo que te dice que tienes que disfrutar el camino de un proyecto y no nada más la meta. Y aquí pues como fueron tantos años, pues además nos va súper bien esa frase porque es verdad. El camino fue muy bonito. Fuimos sumando cosas para el proyecto. De pronto municipios nos ayudaron y fuimos a las playas, por ejemplo, de San Blas, allá donde la canción de Maná. De Maná, del muelle de San Blas. Del muelle de San Blas. Y además un pueblo divino allá en Nayarit. Toda esa gente es maravillosa, muy, muy cordial, muy cálida, muy amorosa. Tienen playas por todas partes. Yo de repente quería entender un poco su geografía y no le hallaba forma, porque me llevaba a un lugar playa, me llevaba a otro lugar playa. Digo, pero aquí ¿qué pasa? ¿Es una isla todo esto? ¿Cómo está? Es un lugar hermoso. Y hicimos ahí unas tomas padrísimas para este proyecto, porque además es multimedia, tú ya lo pudiste ver, que de pronto tiene que convivir el teatro mismo con la pantalla. Y cosas que nos han dicho interesantes, porque fue todo un experimento. Yo no sabía cómo nos iba a salir todo esto, pero nos dejamos llevar por el instinto, el corazón, y de pronto pues nos dicen que cómo se siente de pronto el mismo Job, el personaje en teatro, que está metido en la pantalla, o viceversa, la pantalla metida en el teatro. Entonces dices tú, ops. Entonces yo creo, por todos estos comentarios que nos están diciendo, que hemos conseguido que la palabra sea como muy
muy poderosa para que de pronto pueda hipnotizarte, como los cuentos de nuestros abuelitos o al ir a la cama, que de pronto nos metíamos en el relato y con la imaginación así inocente y bonita y lúdica y sin freno ni paredes, porque la imaginación de un niño de pronto no tiene fronteras. Por eso cuando a Picasso le dijeron, oiga maestro, su tirada cuál es, o sea, hasta dónde quiere llegar a pintar, y dice, como un niño, porque efectivamente de pronto tener la experiencia que has tenido a lo largo de los años y tener esa libertad que no la hayas perdido, lúdica, de atreverte a jugar con los elementos y no tener fronteras, eso es la imaginación francamente de un niño. Y creo que todos los artesanos, los artistas y tal, por eso nuestro niño interior está tan a flor de piel, porque es necesario, es una herramienta necesaria y no puedes perder ese estado de juego. Porque ya me dirás, George, o sea, de pronto ves todos adultos, ¿no? En una película de gladiadores y los ves con espaditas y tal y cual. Oigan, o sea, lo ves en otro contexto y es hasta ridículo, ¿no? Pero están jugando, ¿no? Y se creen sus personajes, los viven y tal. Y cuanto más niño seas en un proceso creativo, mejor estarás jugando. Mejor estarás jugando. Es como cuando éramos pequeños, que de pronto te ponías a lo mejor hasta una bolsa negra y decías, soy Batman, ¿no? Sí. Y te la creías y te metías totalmente. Entonces, esa parte del creativo no se debe perder nunca. Y la verdad, George, reconozco y me confieso ante ti que mi niño interior está totalmente a flor de piel y no he perdido eso. Y la verdad, ve cómo ya retratamos como Don Quijote y no se nos quita esas ganas de aprender y de jugar y de experimentar y de todo. Entonces, la obra de Todos Somos Job, pues le pasó parte de lo mismo, porque fue cocinada un poquito por un servidor y dije, bueno, a ver cómo hacemos con esto, y fue francamente complicado, y yo me metí en esa cruzada y sucedieron cosas muy bonitas. Por ejemplo, gente que nos ayudó a lo largo del camino. Ya ves ahí como los amigos de Job. Está el buen Pato Castillo, en paz descanse. Al ser esto pues grabado, filmado, pues puede estar todavía el Patito ahí con nosotros en teatro. Fíjate que hacía 2 años que había fallecido Pato Castillo y el estreno cumplía 2 años precisamente. Wow. Entonces fue su última pareja y estaba como muy emocionada porque ella no había visto este trabajo del Pato Castillo, y ya armado además. Entonces sí, pues debe haber sido muy especial, porque especial para nosotros fue. También está Roberto Blandón, como amigo de Job, está David Ostrowski y Roberto Mares, como mi esposa Leticia Perdigón, y como Dios, de verdad, pues chistoso, porque a toda persona que de repente sí, ya sabes, te encuentras gente y te empieza, oye, ¿qué estás haciendo tal? Y yo les contaba que estábamos pues preparando lo de Job, y ya entrados en plática les digo, a ver, y como Dios, ¿a quién pondrías tú? Todos, George, coincidían y todos me decían César Évora. Y entonces, efectivamente... Además es que qué vocesota. Sí. Entonces, cuando entra el adversario, ya tú te diste cuenta. Gracias por ir al teatro, buen George. Y gracias por apoyar al teatro. De pronto, pues, escuchas... ¿De dónde vienes? Y nada, pues es el César Évora, maravilloso. Y bueno, estamos muy contentos. Y también, fíjate que aquí ha habido como una especie, de manera indirecta quizá, porque no era la misiva quizá más importante, pero sí se está convirtiendo en un ejercicio para el público que va. Notas que nuestro público sale, a diferencia de otros eventos, sale como reflexivo, no dramático, no negativo, no down, haz de cuenta, así en el sentido de que te dé para abajo. No. Como reflexivo, como que se llevan diciendo, mira nomás. Entonces es un relato que está ahí desde hace tanto tiempo, buen George. Se lo achacaban al rey Salomón.
este texto. Se lo achacaban, pero no se sabe, por Rey Sabio, ¿no? Y ya ves que lo que tiene como sustrato es eso que de pronto tenemos todos los seres humanos como derecho a hacer preguntas, y preguntas que a veces no encontramos respuesta. ¿Y qué sentido tiene la vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Tengo alguna misión? ¿Por qué no intervienes, Dios? O sea, ve todo lo que está ocurriendo en el mundo, las noticias que nos ha tocado escuchar y ver, y que en verdad rebasan cualquier tipo de imaginación, a veces en sus grados de maldad. Dices, ¿en verdad eso lo puede hacer el ser humano? Y hoy en día hay una especie como de páginas casi bíblicas por la dimensión de estos tsunamis circunstanciales que estamos viviendo, de fosas de pronto clandestinas, de que aparentemente la vida ya de una persona no vale nada, y además vale según el país, y luego también vale según tu posición social. Entonces dices, pero ¿cómo es posible? Y bueno, estamos viviendo un mundo muy revuelto, y además, George, no me dejarás mentir, de que ahorita todo se cuestiona. Todo es tema de, ya no hay límites. Puedes estar hablando del Papa, pues no salió ahorita una película que se llama El exorcista del Papa. O sea, ¿cuándo ibas a escuchar un título así? Yo un título que me gustó y que por supuesto hice todo lo posible por ver esa película fue Entrevista con Dios. No tiene mucho esta película, debe tener que será 4 años, una cosa así. Y la fui a ver y la quise ver. Oye, o sea, ¿te gusta mucho todo esto de teología? Pues mira, te voy a ser absolutamente sincero, porque yo la verdad soy bien traviesito y no me las puedo dar de santo. Esa es la verdad. Disto mucho de tener un tilde así. No. Pero así ha sido de pronto el camino, ¿no? Entonces, a veces, en las personas más imperfectas y que se sienten imperfectas, a veces puedes encontrar quizá más santidad que en aquellos que se presumen perfectos, a veces, ¿eh? Entonces, yo no sé en qué categoría esté, pero sí te quiero responder esa pregunta que me haces, gracias George, que de pronto, ¿por qué? No, fíjate que no, yo soy ávido de todos los temas, pero es indudable que el tema de nuestra razón de existir es un tema tremendo para cada uno de nosotros. Entonces, soy un gran investigador, me encanta estar argüendeando ahí todo, y ya sabes, y buscarle, me gusta, tengo una gran avidez de aprender. Y entonces, uno de los temas es este. A mí de pronto se me apareció en el camino, y esto gracias a Alberto Mayagoitia, porque él era el productor de esa obra, se me apareció Mi Cristo Roto. De repente a mí me habían visto ya cara de jesuita, la verdad, porque cuando estaba el guión del Padre Pro, a mí me querían como el actor que lo interpretara. Pero esto tiene un montón de años. Ya después creo que hicieron una versión. Pero la que íbamos a hacer nosotros antes de que hubiera este boom del cine, en ese antes donde era una aguja en un pajar, una película mexicana, porque era carísimo todo. Y hoy en día ya ves, hay un boom gigantesco. Sí. Pero en ese entonces, no. Yo me estoy refiriendo a qué años habrá sido esto. Pues al 89 o una cosa así, ¿ves? O sea, ya yo. Entonces, en esos años era muy difícil hacer cine en México. Muy caro. Y entonces andaban con ese proyecto, y se congeló porque salieron como 2 guiones y hubo una pelea, una rebatinga ahí, ya no sé en qué quedó. El caso es que el proyecto ese se congeló. Pero sí me tocó hacer varias veces de cura en novelas. Me tocó, por ejemplo, una obra de teatro, Miércoles de Ceniza, con Alma Muriel, nada menos y nada más. En esa obra, pues es el diálogo entre una prostituta y un cura. Entonces la prostituta tenía mucho resentimiento hacia la religión porque había sido abusada de pequeña, y precisamente por un clérigo. Y de pronto este padre al que interpretaba yo le dijo una frase muy bonita. Le dice: Dios no tiene la culpa de sus representantes.
Wow. Y creo que eso debemos recordarlo en el mundo y debemos recordarlo también en este texto de Todos Somos Job. No es un texto que escribió biográfico Dios, o sea, no hay nada en ese sentido. Todo ha sido bajo la tutela del hombre y como lo recuerda y con su mejor intención. Te decía de Alberto Mayagoitia, de pronto llegó conmigo con una obra, también monólogo, Mi Cristo Roto. Entonces, también nuevamente, pues hacer de cura ahí. Y yo de pronto, Jorge, te digo, bueno, George, porque ya me dijeron que si te dicen Jorge es que ya se puso la cosa seria. No. George. Bueno, entonces, mi querido George, pues resulta que me ves de pronto en esa peripecia del Mi Cristo Roto. De repente me dice Alberto, la primera salida que vamos a hacer es, va a haber un convento y tal y cual. Y yo así con los ojos cuadrados diciendo, ¿cómo que un convento? ¿Yo qué voy a hablar con las monjitas si vengo de estar hablando con Bárbara Mori en Rubí? ¿No? Entonces, ¿qué les voy a decir a las pobres monjitas, no? No sabes, hasta fotos y no sé cuántas cosas. O sea, de pronto dices, qué maravilla. Luego en los pueblos, que eso fue hermosísimo y que quiero, por supuesto, con Todos Somos Job, vivir nuevamente eso, porque a mí me llenó y me enseñó muchísimo ese caminar. De pronto nos tocaron lugares importantísimos y luego lugares pequeñitos, tan pequeñitos que no tenían un teatro, no tenían ni siquiera un salón de fiestas. Wow. Y de pronto pues nos decían, pues en la iglesia. Y la primera vez que me ocurrió eso, yo sí le dije al padre, oiga, padre, perdón, le puedo hacer una pregunta. Oiga, pues ya ve que Mi Cristo Roto de repente pues habla con Cristo y se queja y hay una serie de cosas ahí. Y dice, no te preocupes, Miguel, aunque sea aquí en la iglesia, los curas también somos seres humanos y tenemos nuestras cosas y nuestras dudas. Entonces no te preocupes. Entonces eso me dio ya la libertad de poder hacer la obra en una iglesia que fue muy fuerte y muy bonito. Adquiere una dimensión gigantesca, como nos está sucediendo ahorita en esta obra. En la capilla, ¡Puf! ¿no? ¡Puf! O sea, ¿qué mejor escenario? Ay, me pones... Ay, no, sí, no, es que sí, la verdad es que sí está, el lugar es espectacular. Yo de pronto dije, híjole, lo que es la vida, Yo me conformaba a veces con recorrer los caminos nuevamente, como me tocó con esto de Mi Cristo Roto, a veces en lugares muy humildes, ya me conformaba, o sea, no pedía más. Y de pronto que llegas a este lugar que dices, George, o sea, la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico, ¡wow! O sea, la verdad es el lugar es para irte para atrás. Y además, este texto que pues por sus coordenadas tiene cuestiones espirituales, tal y cual, aunque yo sostengo que es un Hamlet, George, es un George, es un Hamlet, porque es un revolucionario, Job. Es un revolucionario porque pues está haciendo un movimiento intelectualizado y del espíritu. Toda queja que sale del alma y es auténtica, tienes algo de revolucionario, de un Che Guevara, de un Bolívar, de una gente tirada para adelante que quiere modificar el mundo o hacer justicia. Entonces eso se convierten en líderes. Entonces el texto de Job se vuelve el líder de pensamiento estoico de todos nosotros, y creo que nos representa en verdad a cada uno de nosotros. Por eso yo quise tener muchísimo cuidado, porque no puedes jugar con algo así, porque es la palabra de todos, no la tuya. Entonces tienes que ser humilde, ubicado y quizá, aunque no me lo merezco, generoso. Porque es la palabra de todos nosotros. Entonces con eso no se puede jugar. Oye, ¿y cómo traerla a estas épocas, no? Porque yo sí me imaginaba el texto y decía, no, pues va a ser como más tirado hacia siglos pasados, ¿no? Ya veías a Job con ovejas y con camellos, justo. Y con su tienda así, tal y cual, y como sorpresa, las películas. Sorpresa que nos llevamos en el teatro. Así es. Entonces hacemos a un Job ejecutivo. ¿Y sabes por qué, George? Porque yo no quería que hubiera una distancia de tiempo, porque a veces dices, pero eso fue hace mucho tiempo. Sí, no y pasa, ya como ¿no? que te lavas las manos y ya no quieres responsabilizarte de lo que está ocurriendo ahí. Sí. Yo quería algo que fuera realmente que nos pegara al hoy en día, porque la verdad, el texto como tal es atemporal. Y
y las dudas estas las tendremos hasta que, la verdad, el actor más caro que pueda haber, que seguramente será Dios, pues entre en este reparto de nuestras vidas, ¿no? A veces, con esta magia que hay del teatro y de las palabras, a veces, la verdad, y con todo respeto lo digo, sientes la presencia de Dios en este ejercicio, porque es tal la manera en la que se vive la palabra, lo que tienes que contar y la comunión con el público, porque es evidente que al ser teatro hay una energía que se forma por todos los que estamos metidos en ese recinto, y entonces se crea una sintonía que, quieras o no, luego a lo mejor no te deja ni dormir de lo fuerte que puede llegar a ser. Es como cuando te toca cantar en un concierto o algo así, que luego cómo haces la digestión de toda esa energía, ¿no? Pues es difícil, ¿no? Es mucho, ¿no? El aplauso o lo que se da, ¿no? Y así somos los seres humanos, en este mar de dudas en donde nos ha tocado vivir, y en donde, como dice el poema, ¿no? Nuestras vidas son los ríos que van a parar a la mar. Ahí es a donde vamos a ir a parar todos. Eso lo tenemos muy claro. A veces la individualidad está muy marcada, y más con todas las cosas que han sucedido en el mundo, que las pandemias y todo, todavía nos dividió más, porque si te tosía alguien, ¡ay, fuchi! Y salías corriendo y estigmatizar y todo esto. Entonces, debemos volver a nuestros orígenes y apostar por humanizarnos. Una manera de hacerlo es viviendo con sensibilidad. Y cuando nosotros nos acercamos a cualquier ámbito de las artes, la pintura, la escultura, la literatura, cualquier ámbito de las artes, te acercas a ese vínculo que es crear. Y crear es paralelo al creador, y destruir es paralelo al otro. Entonces, cada quien decide, pero andar por esos caminos, yo de pronto me he convertido, George, lo digo ya, y la verdad, lo digo de todo corazón, porque me gusta que me conozcan. Ajá. Entonces, de pronto digo, no, yo ya no soy reciclador, yo ya soy de plano pepenador, ya tengo otra categoría, porque a todo le saco partido, ¿ves, George? Ajá. O sea, todo trato de darle. A mí me tocó heredar muchos muebles antiguos de la familia y cosas de ese estilo, y soy muy dado, porque me tocó eso, ¿no? O sea, de pronto convivir con casas viejitas y tal. Soy muy dado a tratar de preservar, ¿no? De que no se pierdan las cosas, que las polillas no se coman tus muebles, que la estupidez no se coma tu camino por la vida, y de pronto el conservar. ¿Y conservar para qué? ¿Para ti? No, conservar para las generaciones que vienen. Entonces también hay que cuidar este mundo, porque ya ves que le estamos haciendo mucho daño. Ya sé. O sea, de repente la contaminación, todo este tipo de cosas. Hay que aprender a cuidar nuestro entorno y dejar un legado para los demás, y que nuestro paso en el mundo quizá no sea que nos recuerden a nosotros, pero sí que nuestra obra permee en los demás. Oye, además, como bien lo dices, ¿no? Como artista creo que todavía son más dudas y más te identificas con Job, ¿no? O sea, sí. y más en este país, ¿no? Que de repente no hay tantos apoyos a la cultura. Está bien difícil. Y que, o sea, puedes ver a otros actores o artistas con más apoyos y que te quedas así de, oigan, sí, bueno, ¿y yo por qué? ¿Por qué no, Dios? Eso es muy cierto, es muy cierto. Los apoyos están un poco burocratizados y a veces no llegan y no lo digo por mí, luego no llegan a las manos correctas. Y luego además, otra cosa, yo vuelvo a ser productor, George, y de pronto viví toda la papelería que hay que hacer para poder hacer teatro. O sea, ¿Ya no jugaste ahí? Yo ahí de repente dije, no, ahí ya no jugué. Ahí me salió cara de burócrata y la verdad me estaba produciendo mucha urticaria esa sensación. Entonces, sí. Porque ve,
pude de alguna manera luchar con el texto, pude luchar con vestuario, con utilería, con hacer escenografía, con todo eso podías. Pero de repente, en la ventanilla número 1, tal, y que te están esperando tus papeles para darte el permiso de ejecución pública, dices, dioses, y que luego te dicen, pues fíjese que no, porque le falta el papel. Dices, no es posible. O sea, a mí me coacharon para llevar toda la papelería, todo. Ajá. O sea, todo, casi hasta me los llenaron, me cae. Pues, bueno, me dijeron cómo. O sea, casi con la manita me la llevaban así, ¿no? Y aún así, no, le falta... No, me vieron tal cara, George, ajá, tal cara, así que se me vine para abajo, y eso que traía hasta cubrebocas, ¿eh? Ajá. Tú imagínate la sensación que habrán tenido de mí. ¿Hace cuántos años estás con esta obra? La verdad... Ajá. 8. O sea, sí es un recorrido... Gigantesco. Porque tenías que entrar en la magnitud de la situación y como te digo, pues también agarrar valor para de pronto producir, sentir que ya estaba lo suficientemente madura como para poderse mostrar. Y su propio crecimiento nos lo dijo. Yo no actué aquí con la autoridad de decir tal día, tal hora. No. Dije, pues, creo que la obra ya está pidiendo presentarse. Uh-huh. Y así fue. Wow, o sea, sí es un largo camino. O sea, a veces los espectadores como espectadores no vemos eso, ¿no? O sea, para nosotros es como de, pues han de haber ensayado un mes y ya están presentando la obra. Eso es muy cierto. Y tómala, ¿no? Eso es muy cierto. Pero además tienen el derecho. O sea, pero en este caso fue por la dificultad del texto y también encontrarle el camino correcto, y además porque estaba en mis manos. Y de pronto pues estaba ocupado o con una cosa o con otra, y de pronto hasta que dije, no, creo que ya es el momento. Uh-huh. Y revisamos todo nuestro material, revisamos todo lo que era necesario para hacer, y dijimos, creo que no nos vamos a equivocar. Y pues nos persignamos y al ruedo. Y de pronto, de las primeras cosas que hicimos en el exterior fue ir a buscar a alguien que creyera en nosotros, en el sentido de permitirnos presentar en un lugar. Uh-huh. Y entonces te acercas a los teatros y las negociaciones son pues en cada teatro de una manera, y de pronto llego al Instituto Cultural Helénico, me encuentro lo voy a decir, ajá, con la licenciada Esmeralda, y que está encargada de todo este conglomerado. Y digo, es que tenemos esto. Yo llevaba mi carpeta, llevaba fotos y tal, la gente que intervenía, de alguna manera el prólogo, y me lleva a la capilla gótica. Me dice, pues mira, Miguel, nosotros podemos, no sé qué, esto de aquí, tenemos fechas para... Yo cuando veo el lugar, de verdad, de milagro no me flaquearon las rodillas, porque espectacular, George. Tú lo viste, el lugar es maravilloso. Además, haces tuyo todo el lugar, ¿no? O sea, te vemos entrar, salir, subir. Ese es un problema, ¿eh? Porque luego llego a mi casa y quiero que se vea tan rococó como esto, ¿no? No, casi, ¿no? Y la verdad es un descaro, porque sí es verdad, sientes que el recinto, al menos en el tiempo que te toca, es tuyo. Y es muy acogedor y tiene una vibra muy bonita, y con este texto sientes un punch muy particular. Y luego ya ves que no soy nada intensito. Ajá. Entonces es parte del show, todo esto, pero estamos privilegiados y muy agradecidos, y así fue como encontramos el lugar perfecto para presentar este estreno, porque es un estreno, nunca se había visto esta adaptación de esta obra,
en la Capilla Gótica. Vas a estar ahí hasta el 28 de mayo. Así es, George. Estamos viernes, sábados y domingos. Qué atrevidos, porque el teatro perdió en todo este tiempo de la pandemia y todo el asunto un poquito su ritual y su pues esto de que la gente sabía que de pronto tenía el teatro y podía ir y tal, y se perdió un poco esa rutina, ese ritual de ir al teatro, pero ya está renaciendo y hay ya un público fiel al teatro, y aquí concretamente en todo este conglomerado del Instituto Cultural Helénico hay una vibración muy particular. ¿Cómo hay de pronto islas culturales en nuestra ciudad, no? Sí. Y que sientes como que la gente hasta es diferente o va con otro mood, ¿no? Vibra todo diferente, sí, ¿no? Sí. Oye, y entonces estás los viernes, sábados, domingos, hasta el 28 de mayo. Después viene Job para el interior de la República. Sí. ¿Qué viene para Job? Pues mira, la verdad es que esa es la intención. Como te contaba, ya vivimos con otra obra de teatro, lo que fue Mi Cristo Roto, la gira. Y fue un aprendizaje tremendo y fue muy bonito, y quiero repetirlo yo ahora con Todos Somos Job. Me veo en los pueblitos o en las ciudades, y ahorita hay una ciudad que es la primera, va a ser nuestra madrina de gira, y es San Luis Potosí. Vamos a estar en el Polivalente el 27, o sea que la próxima semana. O sea, el 28 no hay función. No hay función. Ok. No. Y todo fue trazado, George. Y sí, vamos a estar por allá. Y bueno, la cosa va muy bien, según me dicen, y queremos hacer una gira más amplia, por supuesto. Y ahí... este amigo que tenemos mutuo, ¿no? Nuestro amigo Eder, está contemplando también una situación. Una persona vio la obra de Los Ángeles y quieren llevarla para allá. Entonces imagínate tú, o sea, y como tenemos la obra muy registrada, porque hasta en INPI la registramos, o sea, como propiedad intelectual, como marca, como marca y todo, pues haz de cuenta que bueno, pretendemos ir a otros países también, ¿por qué no? Wow, o sea, es este camino de 8 años, o sea, no tiene para cuándo parar. Eso es lo interesante, ¿no? Ay, qué bonito lo dijiste. Porque efectivamente uno podría pensar que ya te presentas y ya terminó algo ahí. No. Y de hecho un alumno me decía, ay maestro, ¿y qué ha sido para usted ahora que se va a presentar y tal, estar 8 años con Job? Y me le quedé así como que decía, ay, vaya preguntita la tuya, porque le digo, ¿sabes qué? Job sí me ha cambiado. Job, el ejercicio de estar de pronto preparando algo, las cosas te afectan. Si de pronto te dicen, George, que hasta la comida tú eres lo que comes, o sea, tú imagínate de pronto, pues claro que tú también eres con lo que convives en pensamientos. Ya ves también todas estas teorías que hay, que si de repente tú andas de negativo y pensando tal cosa, cómo te debilita y cómo incluso hasta puede crearte una enfermedad. Y también todo lo contrario, si tú de repente eres muy positivo y siempre tienes así como una manera de fluir correctamente y de estar en tu centro bien, pues también se te nota y tienes como una energía muy particular. Y llegar a un adversario, ¿no? Siempre lo hay. Siempre, lamentablemente. Es que es como lo que dice Joaquín Sabina, George, que es, a veces tienes que fingir un poco de tristeza para que no te odien demasiado. Porque si no viene el adversario y te pone una zancadilla, estás sonriendo mucho, pues ándale, ¿no? Como que te quieren borrar la sonrisa, y es que qué terrible, pero es que hay gente para todo. Hay personas que nada más viven viendo por la ventana la vida de los demás en vez de ver la suya, porque además lo triste de esto es que se pierden de vivir la suya. No es una crítica hacia ellos, sino es ese tipo de perspectivas lo que hacen es que te pierdas tu oportunidad de verte a ti mismo, ¿no? Entonces, bueno,
la oportunidad de verte a ti mismo está en Todos Somos Job. Todos Somos Job. Además, la tienen que ir a ver. O sea, es una experiencia bastante chévere. Y bueno, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho esta interacción que tienes con el público, ¿no? O sea, rompes la cuarta pared y de repente que el adversario te diga, pues a ver, síganme en Instagram. Dices, está chistoso. Sí. Nos habla en nuestro propio idioma. Sí, o sea, es algo que nunca te hubieras imaginado que vieras en Job. Y sabes por qué, George, es para que nos demos cuenta de que no es hablar del pasado, sino que nosotros estamos cometiendo las mismas equivocaciones y estamos con nuestras mismas dudas en el día de hoy. Entonces, por eso el vernos en la perspectiva de Job nos hace vernos a nosotros mismos en el hoy. Por eso yo no quería que tuviera otro contexto más que el actual, porque es un texto totalmente actual. Y varias personas me lo decían, es que esto, de hecho, de bíblico, como que tiene poco cuidado. En el legato que maneja Job, en su queja y en lo modernista del pensamiento que lleva el texto de Job, porque es un pensamiento para cualquier momento. No tiene fecha, es totalmente atemporal. Oye, ¿y no tienes pensado llevarla a la pantalla grande? Ay, George, no sé. Eres de los míos, te gusta soñar. Ya me vi. O sea, sí. Es que se presta, ¿no? Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Sería maravilloso. Es un gran personaje. Y como te digo, lo han copiado en muchas partes. Por ejemplo, en Fausto, una escena casi completita es Job. En el 7º sello de Ingmar Bergman, la película, pues se hace cuenta que toda la atmósfera que envuelve a esos personajes es totalmente el planteamiento de Job. Entonces, se ha jugado con Job muchas veces. Ahora Job viene a que le hagan justicia. Oye, Miguel, ha sido un placerazo platicar contigo. Ya se nos va el tiempo. Tus redes sociales. No te dejé casi hablar. No. Yo Discúlpeme estoy fascinada escuchándote. O sea, no sé, eres una persona que admiro y gracias, creo que George. Tienes mucho que enseñarnos, ¿no? Gracias. Todos estamos aprendiendo en ese camino. Redes, particulares mías de mí. Pueden ver las tuyas de ti, las de la tengo. obra. O sea, soy extraterrestre, George. Es lo que me dice todo el mundo. Pero ¿qué quieres? Es así uno en ese sentido. Pero la obra sí tiene su página, por supuesto tiene su Instagram, en Todos Somos Job. Y por supuesto, en la cuestión de los boletos y lo demás, estamos en taquilla en los días de las funciones desde 2 horas antes y también en Boletópolis. Y por supuesto, los esperamos con los brazos abiertos porque no se van a arrepentir de verse a ustedes mismos, de verse reflejados y de no sentirse tan solos, porque todos andamos en esta senda buscando lo mismo. Y todos somos Job. Así es, George. Muchísimas gracias, amigo.